Saludos, estudiantes. Hoy vamos a iniciar con el capítulo número 1 del libro de biología, el cual vamos a implementar durante este año. Vamos a hacer una breve explicación de los principales contenidos de esta unidad para acompañar el proceso de educación a distancia que ustedes van a desarrollar durante este tiempo. El temita de hoy, vamos a proyectarlo, se denomina adaptaciones biológicas. Tal como ustedes observan en la imagen que se presenta por ahí, pueden observar diferentes formas de vida, ya sean entre lagartijas, serpientes, etc. Y ustedes pueden observar a simple vista que hay diferencias muy particulares entre una y otra de las especies mostradas. ¿A qué se debe eso? Bueno, se debe a todo un proceso evolutivo que cada una de las especies ha venido sufriendo durante millones y millones de años para poderse adaptar al entorno. Entonces, por ahí nos nace la primera duda, ¿no? ¿Qué es una adaptación biológica? Entonces vamos a entender una adaptación biológica como aquellas estructuras o procesos fisiológicos o comportamiento que contribuye con la supervivencia y reproducción de un ser vivo en un entorno particular. Tal como ustedes ven en esta imagen, podemos ver a diferentes tipos de mamíferos con sus diferentes estructuras anatómicas, pero también podríamos hacer un análisis de sus procesos fisiológicos y también podríamos hacer un análisis de su comportamiento en el entorno, las cuales son estrategias que ha implementado cada especie en particular y por separado para poderse adaptar a las condiciones que el entorno le ha venido exigiendo. Eso es lo que vamos a conocer como adaptaciones biológicas. Las adaptaciones biológicas las vamos a dividir en tres tipos de adaptaciones. Vamos a llamarle adaptaciones morfológicas, adaptaciones fisiológicas o bien adaptaciones etológicas. Entonces, estos son los tres tipos de adaptaciones biológicas que vamos a estudiar en esta unidad. Y hemos puesto como ejemplos o subtipos, no se agotan, podrían ser más, pero aquí hemos tomado algunos para cada uno de los tipos de adaptación. Entonces, por ejemplo, para las adaptaciones morfológicas vamos a hablar de tres tipos: el camuflaje, la anatómica y el mimetismo. Para las adaptaciones fisiológicas vamos a hablar de la hibernación, de la estivación y la caducidad foliar. Y para las adaptaciones etológicas vamos a hablar de la migración y vamos a hablar del cortejo. Entonces, bueno, entremos en materia y veamos qué es una adaptación morfológica, o bien también se le puede denominar estructural. Como ustedes observan en estas aves, las aves se caracterizan por tener diferentes tipos de pico. Cada pico de ellas obedece a una exigencia del entorno. Es decir, el entorno ha exigido a algunas tener que adaptar su pico para comer insectos, para comer semillas, para poder comer frutas, para poder sacar insectos de agujeros, para poder cortar hojas, etcétera, etcétera. Entonces, cada pico aquí representaría una adaptación morfológica o estructural y se refiere a todas aquellas adaptaciones, ¿verdad?, de forma externa que usted puede observar en una especie que le permite al individuo o bien confundirse con el entorno, sobrevivir, como en el caso de las aves que han desarrollado sus picos para poder sobrevivir a diferentes tipos de dieta, o bien imitar a otros seres vivos o a su entorno. Ajá. Entonces, tenemos claro que las adaptaciones morfológicas estructurales son modificaciones externas que sufren los organismos con tres objetivos, ya sea para confundirse en el entorno, para poder sobrevivir, desarrollar una garra, un pico, o para bien imitar. Pueden imitar a otros seres vivos, pueden imitar su entorno o confundirse con su entorno. Y eso es lo que vamos a llamar adaptaciones morfológicas o estructurales. Y vamos a ver los tres tipos más puntualmente para
para entenderlo incluso mucho mejor. Tenemos entonces, por ejemplo, las morfológicas, decíamos que tienen camuflaje, anatómica y mimetismo. Cuando hablamos de camuflaje, hablamos de que queremos confundir. Vamos a camuflarnos para confundir. Anatómica son todas las modificaciones estructurales que podemos observar, como un brazo más largo, un colmillo, ¿cómo se llama? Tener pelaje o no tener pelaje, las coloraciones, etc. El mimetismo lo que busca es imitar a otras especies. Ahora vamos a verlo más en detalle. Entonces, por el momento, un video, ¿no?, que me muestra cómo el proceso adaptativo evolutivo en algunas especies ha venido generando formas curiosas, muy elegantes e interesantes en muchos organismos, ¿verdad?, que son estrategias adaptativas y que no son estrategias que aparecen de un día a otro, sino que son procesos evolutivos de miles y millones de años, ¿verdad?, que han podido moldear estas formas tan complejas, tan interesantes y que parecen incluso increíbles en muchas ocasiones. Pero no tomemos en cuenta que son ya más de 4.000 millones de años de evolución y por lo tanto estas figuras es mucho tiempo y estas figuras han podido moldearse en tanto tiempo. Ahora vamos a ver entonces el camuflaje. Evidentemente la imagen nos representa el camuflaje. Ahí vamos a ver una chita o un guepardo que está oculto detrás de un pasto seco y la coloración de su pelo, más las rayas y puntos que se encuentran en su pelo le permiten confundirse con el entorno. El objetivo del camuflaje es ocultarse. La estrategia es pasar desapercibido, ya sea para cazar, como el ejemplo que se muestra, o ya sea para no ser cazado, o para ocultarse. Aquí tenemos un pez lenguado, eso es lo que ustedes están observando ahí, un pez lenguado, que se camufla con su entorno para pasar desapercibido. Entonces usted me dice, no, no está tan camuflado, yo lo puedo observar. Bueno, eso porque yo lo he mostrado, pero evidentemente usted caminando sobre el agua o andando por el agua posiblemente no lo notaría. Aquí tenemos otra imagen, esto es un tapacaminos, también se le conoce así. Este amiguito se camufla con las hojas secas de su alrededor, permitiendo ocultarse en el entorno. Ahí podemos observar incluso que sus nidos los ponen en el suelo, ¿verdad? Entonces forma parte del camuflaje con el entorno. Aquí tenemos otra imagen. Esta ave que ustedes ven arriba es un bien parado, o también se le conoce como ave estaca. Y podemos observar que aquí a la izquierda se confunde con el tronco. Pero acá a la derecha sí podemos ya ver en detalle cómo es este tipo de ave. Este ave se encuentra en muchos países y en Costa Rica también lo podemos encontrar. Acá en la izquierda vamos a ver todo esto que está por acá. Son hojas secas y además un montón de sapos. Entonces ustedes pueden ver aquí un sapo, aquí otro sapo y por acá otro sapo. Y estos son ejemplos de camuflaje. Este es otro tipo de camuflaje. Ahí podemos ver entonces una palomilla, ¿verdad? Que se camufla entre los excrementos de una ave, aparentando una excreta, ¿no? O pareciendo una excreta. Otro tipo de camuflaje muy interesante es este, ¿verdad? Que son insectos que en una rama parecen espinas, ¿no? Acá también tenemos, esto es en Australia, tenemos esto que parece una alga, pero en realidad es un caballito de mar. Ahora vamos a pasar a la anatómica, ¿no? Estamos todavía en las morfológicas, en las adaptaciones morfológicas, y decíamos que el camuflaje es una de ellas y que la segunda es la adaptación anatómica. ¿Qué es la adaptación anatómica? Es una modificación de las estructuras, ya sea, por ejemplo, la corteza, articulaciones, músculos, etcétera, que tienen como objetivo asegurar una estabilidad, asegurar un movimiento o potencializar al organismo. Entonces, por ejemplo, aquí vemos
que hay una modificación anatómica en esta ardilla que le permite utilizar su cola, una ardilla de Nueva Jersey, su cola para poderse proteger como si fuese un paraguas de la caída de la nieve. Entonces, su cola se convierte en una modificación anatómica adaptativa para sobrevivir en el entorno en el cual se desenvuelve. Veamos algunos otros ejemplos. Bueno, ahora veamos el mimetismo, ¿no? Entonces decíamos que tenemos la número 1, que se refiere al camuflaje, la número 2, que son las anatómicas, y la número 3, que es el mimetismo. ¿Qué es el mimetismo? El mimetismo tiene como objetivo aparentar o imitar a desagradables o a peligrosos. Entonces ahí podemos observar una rana flecha venenosa y muchas ranas quisieran imitar a este que es desagradable, a este que es peligroso, para poder evitar algunos depredadores. Evidentemente, esta amiguita no tiene que camuflarse, porque su estrategia no es ocultarse, más bien es todo lo contrario, es mostrarse, ¿verdad? Y indicarle y señalar al depredador que sus coloraciones significan que es venenosa. Y entonces los depredadores entienden el mensaje, no se acercan, no se alimentan de ella, no se la comen, y ella logra su objetivo, ¿verdad? Que es sobrevivir. La estrategia es los colores, las formas, los olores y los sonidos, ¿verdad? Que pueden ser imitados de un animal desagradable o peligroso, y entonces quienes no son peligrosos ni desagradables, imitando estas características de alguien que sí lo es, evidentemente logra su objetivo adaptativo. Aquí vemos algunos ejemplos. Ahí podemos observar una coral real y una coral falsa, donde sabemos que una es venenosa y la otra no. Pero el parecido, aparentar ser esta, le permite a esta sobrevivir y adaptarse al entorno. Y esto es lo que vamos a llamar mimetismo. Un depredador no se detiene a determinar si es venenosa o no, con simplemente ver las coloraciones, etcétera, sabe que no debe acercarse a ella porque es peligrosa. ¿Ok? Aquí tenemos, por ejemplo, una mariposa monarca. Aquí vemos una de sus larvas que se alimenta de una planta que es tóxica, que tiene un sabor desagradable. Ella se alimenta de eso y resulta ser que el depredador, cuando se alimenta de la mariposa, escupe a la mariposa. Entonces, cuando ve una mariposa de este tipo, evita no alimentarse de ella. Entonces, hay mariposas que no son monarca, que es esta que está por acá, que su parecido a la monarca le permite imitarla y permite evitar que el depredador se la coma, a pesar de que su sabor no sería desagradable en relación al anterior. Aquí tenemos también algún tipo de imitación conductual, ¿no? Es muy interesante porque esta araña es un depredador que salta, es saltarina para poderse alimentar, pero hay quien imita a este desagradable, ¿verdad? Se podría decir, araña, aunque es una belleza, ¿no? Pero desagradable en el sentido que a nadie le agradaría tenerla de amiga si se lo va a comer a uno, y entonces la mosca que está acá, se ha demostrado en observaciones que se han realizado que sus alas las tuerce hacia abajo, aparentando tener las 8 patas que tiene una araña. Recuerden que es un insecto y los insectos tienen 6 patas. Y entonces no solo imita doblando sus alas, que parecen patas, sino es que salta de un lado a otro. Entonces, vista desde atrás, imitando a este temido amigo, ha evitado también que depredadores se alimenten de ello. Y es una mosca. Estos son otros ejemplos donde podemos observar coloraciones en algunas mariposas, palomillas o también en algunas larvas que imitan ojos de algún ave o ojos de alguna culebra, evitando ser comidas. Aquí tenemos ahora las adaptaciones fisiológicas o funcionales. Estas están en función, digamos, del tipo de actividades fisiológicas que desarrolla los diferentes organismos, ¿no? Entonces aquí vamos a ver su definición. La adaptación fisiológica tiene como objetivo
la alteración de órganos, es decir, esta especie han sufrido algunas alteraciones de órganos, de tejidos o bien del metabolismo, lo que permite cambios funcionales, funcionar de una manera diferente a como lo hubiera hecho si esos cambios no hubiesen ocurrido. Entonces, como por ejemplo este amiguito que ustedes ven aquí, que es un roedor, que es un ratón de desierto, él ha sufrido modificaciones en sus órganos internos. Los riñones permiten la reabsorción de agua. O sea, normalmente, como ustedes saben que los riñones absorben agua, la almacenan en la vejiga y luego se orinan. Y entonces es una gran cantidad de sales, minerales y sustancias tóxicas, más agua, que es desechado del cuerpo. Pues bueno, este amiguito hace eso, pero le permite reabsorber esa agua que iba a ser de desecho, reabsorberla nuevamente, porque vive en un lugar, un entorno que le exige eso, que es el desierto, y entonces resulta ser que nuestro amiguito, al absorber esos líquidos, se mantiene hidratado. Su orina, como consecuencia, su orina es una orina muy concentrada, muy amarillenta, ¿verdad? Y con un olor muy característico. Pero es esta estrategia, esta forma de funcionar, funcional, fisiológica, de funcionar sus riñones, que le ha permitido la adaptación a unas condiciones tan extremas como las del desierto. Algunos ejemplitos de fisiológicas puede ser la hibernación, puede ser la estivación, puede ser la caducidad foliar. Vamos a ir viendo uno. Aquí tenemos un ejemplo de hibernación. Cuando uno normalmente le habla de hibernación, casi que hace uno una relación directa con el oso gris, ¿verdad? Que ustedes están observando en la imagen. ¿Cuál es el objetivo de la hibernación? Primero es conservar la energía. Y segundo, conservar el alimento. Entonces, recuerden que el famosito oso gris que ustedes observan por ahí se caracteriza por tener periodos de hibernación. Es decir, se alimenta durante periodos que no son periodos helados o fríos, y durante la época fría vive con el alimento que ha consumido y además evita mantener bajas temperaturas metiéndose en agujeros, etcétera, etcétera, cuevas, donde pueda mantener la temperatura. Y duerme bajando, digamos, el consumo, evitando, digamos, disminuyendo el consumo de energía y el consumo, digamos, de calor. Entonces, de esa manera, esa estrategia le permite a nuestro oso poder sobrevivir. ¿Cuál es la estrategia? La estrategia es muy sencilla, es llegar a estados de hipotermia, es decir, bajar la temperatura al máximo y controlada durante un tiempo prolongado. Y de esa manera consume poca energía y los alimentos que ha consumido, que ha guardado en sus tejidos en forma de grasas, le permite soportar los periodos de hibernación en el cual va a estar durmiendo. Eso es el oso gris, ¿no? Ahora, veamos el caso del lirón de zona templada. Usa una estrategia parecida a la del oso. A diferencia del oso, no se lleva la comida puesta, digámoslo así, ¿no? Es decir, no se alimentó y la almacenó en sus tejidos, sino que entra en estado de hibernación, pero se despierta de vez en cuando a comer los alimentos que han previamente almacenado. Acá tenemos otro ejemplo, que son los murciélagos. Los murciélagos también pueden entrar en estados de hibernación, se meten en cuevas, quedan durante un tiempo frío, y su estrategia es mantenerse juntos para mantener las temperaturas. Ajá. Aquí tenemos una marmota. La marmota también en época de invierno en Norteamérica se caracteriza por vivir en cuevas para poder vivir ahí en estados de hibernación y mantener las temperaturas adecuadas para poder sobrevivir. Eso es la hibernación. Estamos hablando de la adaptación fisiológica o funcional. Por otro lado, tenemos también la estivación. ¿Qué es la estivación? La estivación, a diferencia de la hibernación, es contraria, ¿sí? Aunque con objetivos similares. Por ejemplo, aquí la idea de estos organismos es reducir las funciones metabólicas. Entonces, se van a reducir sus funciones metabólicas de manera que va a entrar en una especie de somnolencia
Y se hace en épocas muy calientes, donde hay falta de alimento o bien peligro de deshidratación. Entonces, evitar el movimiento, evitar estar desplazándose, permite almacenar energía en su cuerpo, ¿verdad? Que antes ha obtenido, no la malgasta y además evita la deshidratación. Y este es el caso, por ejemplo, del famoso cocodrilo, ¿verdad? Que podemos observar por acá en esta imagen, el cual es muy común en nuestro país, en el río Tárcoles, ¿no? Entonces entra en un estado de somnolencia, decíamos, o letargo, durante un periodo determinado. Es parecido a la hibernación, solo que la diferencia está en que esto ocurre cuando hace calor, no cuando hace frío. Acá podemos ver algunos otros ejemplos de estivación y voy a mostrarles en el videito cómo es que funciona en algunos peces que se llaman pez pulmonado. Y acá a la derecha observamos también una tortuga que también entra en esta estivación, que se hace agujeros, se mete por ahí y duerme durante periodos de mucha escasez o muy cálidos para evitar, digamos, el consumo energético. En esta imagen y este video, vamos a mostrarlo, vamos a ponerle un buen sonido. Vamos a poder escuchar y ver lo que ocurre. Aha, to. Ya punya yang mama kan. No. But they did get a whole lot before we can get it. Okay, Baba. Oh, he's talking. There's the egg. Oh. Send the fish. Too amazing. Okay, now let me see it very well for you. Okay, now. This one went down really deep. There he is. There's one here in this hole, so. You can see the little chamber that it makes right here. You can dig that all the way. Try to get to that cocoon where the fish is actually at. There he's coming to it right there. Do you hear the fish making noise? Pull this fish out. Now this is a bigger one. Okay. And there is the mudfish. Wow, Oh, sorry. There he is. Hey, fine. Ok, ¿qué es lo que observamos en el video? Es este pez que ustedes están viendo acá abajo en el agua. Es un pez pulmonado. Durante la época de invierno, bueno, la época lluviosa, en la época lluviosa se inundan algunas partes. Por ejemplo, en esta imagen podemos observar que ya aquí hay agua, ¿no? Y el pez se desarrolla como cualquier pez, ¿no? Bajo el agua, pone sus huevos, se desplaza, ¿no? Pero durante la época seca, estos lagos se secan. Entonces lo que hace es que se envuelven en hojas, se entierra, se mete bajo tierra en el barro,
de estos lugares, y cuando se seca el lago, él queda oculto debajo del agua. Entonces son esos casos donde usted dice, bueno, qué raro, ¿por qué veo peces en época lluviosa y en época seca desaparecen, ¿verdad? Y luego vuelven a aparecer. No es que aparecieron, es que están ocultos debajo del barro y envueltos en hojas y en barro. Y eso es lo que vamos a llamar estivación, porque entra en un estado de somnolencia durante un lapso de tiempo. Mientras tanto, pasa la época seca, donde no va a poder alimentarse, ¿verdad? Va a tener que vivir y sobrevivir con la cantidad de alimento y energía que ha acumulado durante la época de abundancia. Bueno, eso es un ejemplo. Acá tenemos también los sapos. Hay sapos, ustedes los han visto, en agujeros y estivando, ¿verdad? Durante épocas de mucha escasez y empiezan a salir en la época lluviosa. Pasa también con caracoles, que también pueden estivar durante mucho tiempo cuando hay poca humedad. Y esos son algunos ejemplos. Entonces tenemos la hibernación, tenemos la estivación y ahora vamos a hablar de la caducidad foliar. ¿Qué significa la palabra caducidad foliar? Bueno, la palabra caducidad significa finalizar y foliar significa hoja, finaliza su periodo de hojas, ¿no? Y entonces algunas plantas utilizan una estrategia parecida, no es estivación, pero es muy parecida a la estivación. En época de mucha escasez de agua, pierde sus hojas. Ajá. Con el objetivo de que no se evapore el agua de su cuerpo, porque ustedes deberían de saber, o deben de saber, que en las hojas, a través de las hojas es que se evapora el agua de las plantas. Y entonces al botar las hojas no hay forma de que ahora se pueda evaporar el agua que la planta tiene. Entonces la planta no está muerta, perdió todas sus hojas como una estrategia adaptativa para mantenerse durante un tiempo de escasez de agua. En esta época, por ejemplo, en la época seca, nosotros vamos a encontrar plantas, árboles que han perdido sus hojas para poder sobrevivir. Y una vez que ya pasa este periodo, la planta nuevamente comienza a aparecerle sus hojas. ¿Cuál es la estrategia entonces? Perder las hojas. ¿Cómo se llama el proceso adaptativo? Caducidad foliar. Bueno, ahora vamos a pasar a un tercer tipo de adaptación que vamos a llamar etológica o de comportamiento. ¿Sí? Es decir, algunos organismos han adquirido algunos comportamientos, ¿verdad?, que le permiten sobrevivir y adaptarse al entorno. Por ejemplo, el comportamiento de algunas ardillas de andar buscando y de andar guardando y recolectando semillas para épocas de escasez. Pues bueno, yo les decía a ustedes que hay dos tipos, ¿no? O vamos a ver dos tipos, que son la migración y el cortejo. Pero bueno, aquí les he puesto para que cuando estén estudiando puedan repasar esto, la definición de lo que es una adaptación etológica o de comportamiento, ¿verdad? Que implica siempre una modificación de la conducta, es decir, cambiar la manera de comportarse para poder asegurar su reproducción, buscar su alimento, poderse defender o desplazarse durante un periodo de un entorno a otro, por ejemplo, en el caso de la migración para poder sobrevivir. Y aquí observamos que ese ejemplo, ¿no?, de la ardilla almacenando y almacenando alimento para periodos complicados, ¿no? Vamos a ver, entonces, decía que vamos a dividirlas en dos ejemplos o dos tipos, no son los únicos, pero, por ejemplo, la migración y el cortejo son dos tipos de adaptaciones etológicas. Entonces, aquí tenemos la migración. Entonces, aquí podemos observar elefantes que se desplazan de lugares donde ya no hay abundancia de alimento a lugares donde va a haber abundancia de alimentos, ¿no? Y recuerden que los elefantes se caracterizan por tener una memoria muy buena, ¿no? Y son dirigidas por una hembra, por su matriarcado, que le permite guiar a la manada a los lugares que ella recuerda, donde siempre hay abundancia de alimento en diferentes periodos de tiempo. Y entonces, estos periodos de desplazamiento, ¿verdad?, se llama migración. Hay otros ejemplos como los ñus, los colibríes e incluso algunas mariposas. ¿Cuál es el objetivo? De ir a buscar alimento o ir a buscar alguna pareja o encontrar condiciones climatológicas favorables para poder resistir periodos de invierno, ¿verdad?, en algunas regiones. Entonces, si hay invierno en unas regiones, se desplaza a lugares más cálidos. ¿Ok? La estrategia es evidente, el desplazamiento, ¿verdad?, pero es un desplazamiento periódico, no es para siempre.
y luego regresarán al mismo lugar de donde salieron. Aquí vemos algunos ejemplos. Un ejemplo muy característico son de las mariposas monarcas que pueden pasar desde Estados Unidos, desplazarse hasta México buscando condiciones cálidas en épocas de invierno. Esto ocurre con la mariposa monarca, que es esta mariposita que están viendo en la imagen. En la parte de arriba se ven una gran cantidad, porque se dan desplazamientos masivos. Y esto ocurre con las mariposas monarcas del norte, porque en Costa Rica tenemos mariposas monarcas, pero ellas no tienen esta conducta, porque ellas siempre tienen buenas condiciones para poder vivir. Y aquí, en una imagen, en un videito, podemos observar cómo se ven esas grandes migraciones de mariposas monarcas cuando empiezan a desplazarse desde el norte de América hasta México. Entonces ahí podemos ver una imagen en cámara lenta de esa gran y numerosa cantidad de mariposas monarcas. El cortejo es otra estrategia, ¿no? Esta es para garantizar la reproducción. Entonces, algunas aves, por ejemplo, o algunos organismos han desarrollado algunos rituales o algunas modificaciones estructurales incluso para poderse reproducir. Entonces, aquí, por ejemplo, vemos a una fragata que infla su buche, ¿verdad? Con aire para poder provocar un comportamiento, una modificación de comportamiento en la hembra para que pueda reproducirse con él. Ajá, entonces los machos han desarrollado esta adaptación anatómica, ¿sí? Pero genera una respuesta conductual en la hembra cuando observa esto, ¿verdad? Esta estructura, porque se ve atraída por, por su coloración e incluso por la voluminosidad, por el tamaño que esta vejiga pueda tener. El objetivo, facilitar el apareamiento, estrategia, y exhibirse, como está haciendo nuestra fragata, ¿verdad? Y esto es un comportamiento propio de los machos, exhibirse para que la hembra se vea atraída por él. Entonces, hay muchas estrategias, desde, por ejemplo, desarrollar esas modificaciones anatómicas que desencadenan una respuesta conductual en la hembra, o bien algunas otras aves, como esta que ustedes ven por aquí, que es el pergolero jardinero, que recolecta del entorno plumas de otras aves, tapas, objetos preciosos para él, y alrededor de su nido lo decora con hojitas, con ramas, con cadenitas que se encuentran, con basura, etcétera, para que la hembra se vea atraída de ingresar a su nido y poder reproducirse con ella. También aquí observamos, este es el caso de las aves del paraíso, que desarrollan una serie de estrategias conductuales como modificar su comportamiento para atraer a la hembra para que ella se quiera reproducir con ellos. Observemos el video. In the great island of New Guinea, there are 42 different species of birds of paradise. All is ready. Very impressive, but no one is watching. She retires to consider her verdict. It's hard not to feel deflated when even your best isn't good enough. Bueno, como se observa en este video, las aves del paraíso desarrollan ciertas conductas, ciertos sonidos, ciertos movimientos, bailes, danzas o rituales, podríamos decir,
de apareamiento para poder atraer a la hembra para poderse aparear. Y esto corresponde a un ejemplo de adaptación etológica. Ok. Aquí lo que les voy a mostrar es un alcedo o bien un martín pescador. Es un ave. Y estoy planteando 3 preguntas. La primera, ¿cuáles son sus adaptaciones morfológicas, fisiológicas y funcionales? ¿Cuáles consideran ustedes que son esas adaptaciones que esta ave ha adquirido para poderse adaptar? O etológicas, ahí hay un error de fisiológicas y funcionales que son las mismas, sino etológicas. ¿Cuáles son esas adaptaciones? Entonces ustedes podrían decir el pico, porque es un pico en forma de pinza para poder meterlo dentro del agua, poder atrapar un pez. Las coloraciones, ¿verdad? Que me permiten ver al macho más atractivo y atraer a la hembra para poderse aparear. Los cantos podrían ser etológicas también. Y podríamos hablar incluso fisiológicas, como por ejemplo la forma digestiva, ¿verdad? Para poderse alimentar de este tipo de alimento, ¿no? Y poder digerir, por ejemplo, las espinas de un pez. Pero también podríamos preguntarnos qué aspectos del hábitat forzaron estas adaptaciones. Digamos, qué cosas del entorno, en qué entorno se desarrolla nuestro amigo el martín pescador que le han permitido adquirir ese pico en forma de pinzas. Ajá, es decir, ¿cuál es el entorno que le ha exigido esto? Posiblemente al ser una ave acuática, ¿verdad? Que se sumerge entre los lagos, pozos o ríos, poco a poco ha tenido que venir desarrollando esta adaptación. Y la pregunta tercera que nos hacemos es, ¿cuál es la función específica de una de las adaptaciones biológicas que éste ha adquirido? Por ejemplo, el pico. Nos podemos centrar en solo esta adaptación. Tiene montones de adaptaciones, pero podemos centrarnos en esta. ¿Y cuál es su función específica? Bueno, podemos hablar del pico, que es alargado y que es puntiagudo y además tiene forma de pinza. Ajá. Acá tenemos otro ejemplo. Y nos podemos preguntar lo mismo. En este cardumen de peces, este cardumen es un gran grupo de peces que están en el mar, forman una especie de columna, ¿no? De peces, y uno se podría preguntar cuáles son sus adaptaciones etológicas acá. ¿Sí? ¿Cuáles son esas conductas que ha adquirido? ¿Sí? ¿Cuál es esa adaptación? ¿Qué aspectos del entorno, vivir en el océano, en el mar, han forzado que estos tengan esta conducta de desplazarse en grupo? Y además, yo podría agarrar esta conducta en específico de aglomerarse, ¿verdad? Y podría especificar, digamos, podría especificarla, decir que este vivir en conjunto, vivir en grupo, ¿verdad? Es lo que le ha permitido una adaptación. Entonces, ojo que estas 3 preguntas son sumamente importantes. Yo puedo hacérmelas siempre para cualquier especie, ya sea planta, ya sea animal, ya sea un mamífero, un insecto, un pez. Yo puedo plantearme siempre estas 3 interrogantes y darle respuesta. Con el ser humano pasa lo mismo. Aquí vive el ser humano. Entonces uno se preguntaría cuáles son sus adaptaciones morfológicas, fisiológicas y etológicas. O bien, ¿qué aspectos han forzado al ser humano para comportarse de esta manera o hacer este tipo de cosas? ¿Y cuáles serían las funciones específicas de esas adaptaciones que ha adquirido el ser humano, ¿verdad? Que le han permitido sobrevivir al entorno en el cual se ha venido desarrollando. Entonces, de esta forma, llegamos al fin de este primer capítulo y ahora los dejamos para que usted pueda desarrollar las actividades que se han propuesto para esta unidad. Muchas gracias.